largo, muy largo conflicto y una situación que es todo menos nueva, pero que parece se agrava con el correr de los días y de las horas en Medio Oriente. Stephanie Enarvo, Stephanie, qué gusto recibirte. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Manuel? Gracias, muchas Buenas gracias. Noches. Gabriel Díaz, querido Gabriel. Querido Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, Sergio Vela. Sergio. Hola, querido Manuel, Stephanie, Gabriel, qué gusto estar con ustedes. A ver, empecemos, si les parece, de lo actual y luego hacemos un poco de historia y para tratar de entender en dónde estamos y si hay salidas a esto en donde nos encontramos. ¿En dónde estamos hoy, Stephanie? ¿Y cómo llegamos, digamos, a este incremento en la violencia, en los bombardeos de un lado a otro, en estas últimas horas, particularmente esta última semana? Mira, hay varios factores. El primero es que este conflicto tiene tintes religiosos porque se da el primer encuentro en el mes sagrado de los musulmanes, en el mes de Ramadán, y hay una mezquita que es la tercera más importante para el Islam, que es la mezquita de Al-Aqsa. Es la más grande de Jerusalén, por cierto, caben 5,000 personas. Y ahí estaban unos manifestantes palestinos, tuvieron un encuentro con la policía de Israel, ellos no estaban armados, acabaron 300 palestinos heridos. Luego también en esos días se conmemoraba el Día de Jerusalén, y ese día se conmemora la reunificación de Israel que se dio en 1967. Iban a celebrar grupos ultranacionalistas y habían 13 familias de palestinos que iban a ser desocupados de sus hogares por un pleito que viene desde la era del Imperio Otomano. Imagínate. Entonces esos son los factores que nos llevaron a donde estamos hoy, en un punto en donde la violencia está al alza. Fíjate, el conflicto anterior a este fue en 2014. Se dispararon cerca de 5,000 cohetes. Ahorita ya van cerca de 2,000 en menos de una semana. Sí, en 5 días. Y lo que más me preocupa es que ya no están peleando ni Israel ni Palestina contra un enemigo que es el COVID, y están peleando contra dos. Esto tiene tintes religiosos, puede llevar a Israel a una guerra civil, porque 20% de su población es árabe, y también, como ya te dije, la intensidad, que es lo que me preocupa. Sin duda. Gabriel, ¿cómo lo Pues sí, fíjate lo que nos dice Steph, muy bien, esta muy buena actualización, que la región siempre ha estado en un equilibrio muy catastrófico, de tal manera que hay tantos intereses, tantos conflictos que vienen por milenios incluso, que cualquier chispa llega a una pradera seca, ¿no? En esta oportunidad, además de lo que dice Steph, creo que hay una resolución de la Corte de Israel por el desalojo en el barrio este de Jerusalén de estas familias de palestinos, que fue lo que motivó la primera manifestación, ¿no? Y fue donde vino la represión por parte de la policía israelí. Y después ya el intercambio abierto. Ahí están las imágenes, ¿no?, de los bombardeos sobre la Franja de Gaza, donde caen los edificios de casas habitación, ¿no? Entonces hay niños de por medio, en fin. La pregunta, creo, es si este incidente va a escalar, que les decía aquí a los muchachos, si esta violencia, ¿quién la puede parar? Hay tantos intereses mezclados internacionales en esa área tan pequeña, que algunos dicen que solo la intervención de Estados Unidos puede salvar que esta escalada no llegue a una guerra abierta entre Israel y es quien puede, Palestina, por lo menos, ser el mediador, ¿no? Así es, porque entre otras cosas, las declaraciones aquellas de Trump de favorecer que Jerusalén volviera a ser la capital de Israel, volvieron a despertar ciertas actitudes, como dice Steph, religiosas, nacionalistas, que a lo mejor no venía al caso, ¿no? Es tan delicado el equilibrio en esa zona que la verdad no es pertinente que con cualquier pretexto se desate este intercambio, que la pregunta es qué tanto va a escalar, ¿no? Sí, qué tanto, porque ha ido incrementándose, Sergio. A mí me preocupa muchísimo, Manuel, que no hay posibilidad de diálogo, porque por una parte tienes la única democracia de Medio Oriente consistente. Líbano también lo es, pero ha tenido guerra civil muy intensa en algún momento reciente, y por otra parte tienes un grupo que pugna por la guerra santa. Es decir, Hamas es un grupo intolerante, es un grupo fanático. Entonces, evidentemente... ¿Es un grupo terrorista? Yo tengo la impresión de que sí. Es decir, no todo lo que defiende Hamas es terrorismo, no todo lo que hace es terrorismo, pero recurre a esto. Y además hay una situación mucho más grave, y es que se están involucrando territorios circunvecinos, no necesariamente gobiernos. No es el gobierno de Siria, que además es un polvorín también, no es el gobierno libanés, pero desde ahí se están lanzando misiles, cohetes, también desde Jordania. Entonces,
todo este largo proceso que ha sido la aceptación de las naciones árabes, de la existencia de Israel. Yo tengo la convicción de que Israel es una necesidad moral, es una necesidad histórica y moral. Si no debemos olvidar que la partición del territorio fue ordenada por la ONU, independientemente de los problemas que haya habido en el mandato británico, en las colonias francesas, etcétera, pero viene de la Segunda Guerra, del Holocausto, la necesidad de dotar a un pueblo paria de un territorio que históricamente le ha sido vinculante, no necesariamente con exclusividad. Y entonces, claro, el problema es que hay dos pueblos con dos religiones que reclaman el mismo territorio. Se hizo un plan de partición y el día de la independencia de Israel fue atacada por los pueblos árabes. Entonces, cada una de las guerras que ha librado Israel han sido guerras de protección de un derecho a la supervivencia, pero la paradoja, terrible paradoja, es que frente a los acontecimientos de las últimas décadas, diría yo, desde la caída de los acuerdos de Oslo, Israel se ha convertido por primera ocasión en un Estado opresor. Y eso es gravísimo, porque ha perdido incluso la aceptación y la simpatía internacional. Ahora, las posiciones lucen ahí irreconciliables, ¿no? Porque decía, ¿quién va a ser, digamos, ese puente o quién puede ser ese factor? No quiero decir de destrabar por completo el conflicto, sí, pero por lo menos de sentar a las partes en la misma mesa. Y hoy las posiciones lucen irreconciliables. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, Estados Unidos lo que ha hecho es apoyarse en aliados regionales. Ya contactó a Egipto, que los conflictos pasados, Egipto y Qatar fueron de los principales, y no lo han logrado. Entonces ya va el oficial mayor para asuntos de Israel y Palestina, ya va volando desde Washington para reunirse con líderes palestinos e israelitas, es Ami Hader, y pues vamos a ver qué pasa. También la Unión Europea ha llamado al cese de la violencia, pero vemos que no ha resultado. Ahora, hay un tema muy importante porque los árabes están indignadísimos porque pasó en su mes sagrado. Claro. En Turquía ya está habiendo manifestaciones anti-israelíes. Y a mí esto me preocupa porque le están pidiendo a Erdogan que invada y que actúe en favor de Palestina. Este proyecto de Erdogan es político, pero además religioso, y empata perfectamente con el de Hamas. Claro. Ese es un foco rojo. Porque además, ¿cómo concilias? Vaya, la parte política, diplomática, puede haber o existen ciertas tribunas para intentar dirimir conflictos, pero cuando se cruza con la parte religiosa y cuando se cruza con una parte histórica en donde hay quien está convencido de una posición, hay quien está convencido de la otra y no hay punto medio, se antoja muy complicado. Es decir, encontrar una salida a esto se ve muy difícil, se ve muy complicado. Y nada nos hace pensar que esto no va a seguir escalando. Con ese diagnóstico no va a seguir escalando en los próximos días, en las siguientes semanas. Con respecto a lo que decía Sergio, hace tiempo yo leí un artículo que el título lo recuerdo muy bien porque era un título muy bien puesto. Si la respuesta fue la creación del Estado de Israel, ¿cuál era la pregunta? Sí. Entonces, esta situación conflictiva de la zona, pues tiene que ver con la aparición del Estado de Israel, por resolución de Naciones Unidas, por lo que tú quieras y mandes, pero la parte árabe, musulmana, la parte palestina, pues tardó mucho tiempo en ser oída, es decir, Arafat tardó mucho tiempo en llegar a Naciones Unidas y hablar, ¿no? Los acuerdos de Campo David prometían muchísimo a partir de la pacificación del territorio, pero yo creo que los resortes latentes que hay sobre conflictos están ahí. Entonces, por más que temporalmente haya un mediador potente que no se ve, desafortunadamente pasa lo contrario, como dice Steph, ¿no? Ya está irradiando a la región, ¿no? No tardará Irán en acompañar también a los palestinos. Y hay gasolina para los grupos radicales. Exacto, si bien los estados no están metidos, como dice Sergio, los territorios sí están siendo usados para el lanzamiento de misiles en naciones que no vienen al caso, como Jordania. Es decir, es plataforma de muchos de los cohetes que han caído sobre la franja, sobre Israel, ¿no? Y la parte que es de veras grave es que hay dos modelos de organización social completamente dispares. Es decir, por una parte, como mencioné antes, una democracia plena, como es la israelí, compleja, porque
es parlamentaria, y frecuentemente grupos minoritarios son quienes inclinan la balanza hacia un lado o hacia el otro, con una desaparición de una oposición laborista de muchos años, que prácticamente se ha desdibujado en tiempos recientes. El largo gobierno de Netanyahu ha sido bastante poco dúctil, digamos, o poco abierto. Entonces lo que sucede es que por una parte hay la idea de un Estado que es una peculiaridad histórica para el pueblo judío, y por otra es una democracia con la separación entre Iglesia y Estado. Y por otra nos encontramos en el conflicto con grupos completamente intolerantes que buscan el establecimiento de estados islámicos. Entonces ahí es donde digo que no puede haber diálogo, es decir, en la posición entonces no tiene soluciones, o sea, a ver, está demasiado enredado. Los acuerdos de Oslo, que fueron cruciales, con Bill Clinton, con Yasser Arafat y con Yitzhak Rabin, en esos momentos Israel ofreció todo lo que podía, la solución de 2 estados, obviamente el tema de los asentamientos es un asunto muy complicado, pero ahí quien se echó para atrás fue la Organización para la Liberación de Palestina, pretextando que no había consenso cuando había un acuerdo internacional. Entonces se extremó la posición política, y lo que sucede ahora, y es algo que mencionaba Steph hace un momento, y yo lo quisiera traer a colación, es que empieza a haber brotes muy recurrentes de antisemitismo, confundiendo judaísmo con gobierno israelí, que no es lo mismo. Israel no es su gobierno, el gobierno es uno de los elementos del Estado israelí. Entonces, yo sostengo el derecho a Israel a existir y a defenderse. Y por otra parte, deploro la cerrazón de un gobierno, y la gran catástrofe es que esto llega al antisemitismo por doquier, y eso me parece verdaderamente ya un retroceso moral gravísimo. Claro. Sí, y sin entrar en teorías de la conspiración, yo creo que es muy importante fijarnos en el contexto interno de Israel. A ver, tienen a Netanyahu, que tiene un índice de aprobación muy bajo porque ya lleva mucho tiempo en el poder y está envuelto en escándalos de corrupción. Llevan ya quién sabe cuántas elecciones y no pueden conformar un gobierno. En el 2020 su PIB tuvo la mayor caída en 20 años, cerca de un 7%, y a pesar de que han tenido una campaña de vacunación muy exitosa, se están dando cuenta de que la reapertura económica no es lo que esperaban. Entonces eso también es como un distractor que une a todo mundo alrededor de la bandera de un enemigo, y surge el nacionalismo. Claro, sí, te envuelves dentro y vas contra el enemigo, el adversario que está fuera, más allá de tu territorio. Exacto. Está fuera y más allá, pero curiosamente tanto el barrio este de Jerusalén, donde viven palestinos, sí, como los territorios ocupados en la Franja de Gaza, donde viven israelíes, sí, ya ha habido una ocupación colateral a lo que ocurrió después de la Guerra de los 6 días, etcétera, etcétera. Y esos territorios ocupados famosos ahora empezaron a tener una población más plural, de convivencia. Entonces yo creo que eso complica más las cosas, porque el conflicto está ocurriendo en esos lugares. Es decir, no hay probabilidad de que vivan pacíficamente en el mismo territorio israelíes y palestinos. Yo creo que eso es una complicación adicional al asunto, ¿no? Porque está ocurriendo en donde... Y estamos viendo todo esto en tiempo real. En tiempo real. Estamos viendo cómo se lanzan misiles de un lado a otro, las imágenes son muy aparatosas. Es decir, tiene además todo esto una dosis de narrativas dentro de cada uno de los territorios, y se contamina con la política local, con la pandemia, con la crisis económica. Es decir, por si le faltaran ingredientes que enrarecieran más el ambiente, hay para echarle, digamos, a esta licuadora muchas más cosas que, lejos de distensar las cosas, las agravan todavía. Sí, y además hay una conciencia crítica dentro de la intelectualidad israelí, y también dentro de los liberales judíos por doquier, en el sentido de que la manzana de la discordia, lo que verdaderamente ha resultado un veneno, ha sido los territorios ocupados. Es decir, el hecho de que Israel haya ganado territorio en la guerra de los 6 días,
y después vino la guerra de Yom Kippur, para que hablemos de guerra. Esa sí fue una guerra declarada, así un ataque en el día sagrado del judaísmo, el más alto de los días, fue en 73, pero previamente, la guerra de los 6 días, la ONU llegó a la resolución del Consejo de Seguridad, la famosa resolución 242, en el sentido de que Israel debía replegarse y entregar los territorios. Así es. Gracias a los tratados de Campo David, en la época del presidente Carter, con Sadat y Begin, se restituyó a Egipto la península del Sinaí, sin comprometer la salida de Israel al Mar Rojo. Pero el problema quedó justamente latente por la Cisjordania y la Franja de Gaza. Palestina no existía antes como un Estado. De hecho, la Organización de la Liberación de Palestina fue expulsada de Jordania, que era la Transjordania. Sí, no debemos olvidar que toda esa zona fue subdividida por potencias occidentales en un proceso de descolonización, y bueno, en última instancia, claro, de lo que se trata es de modelos políticos, y yo confío en que prevalezca en algún momento la sensatez y el diálogo. Pues a ver quién es el valiente, a ver quién es el prudente, a ver quién puede meterse en medio y tranquilizar un poco. Terrible lo que estamos viviendo. ¿Quién podría ser ese? ¿Estados Unidos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque no hay nadie más, digamos, No hay con esa nadie. capacidad No hay nadie. de diálogo, por lo pronto con Israel, no sé con la contraparte, pero a final de cuentas ya no hablamos siquiera de dos bandos, sino dentro de esos dos grandes jugadores hay muchas aristas y hay muchos radicalismos, hay muchas posiciones. Claro, Estados y las Unidos fechas. seguirá siendo aliado de Israel, Estados Unidos, pero también puede influir moralmente para evitar justamente que esto escale. Sin duda. Hoy se fundó Israel, hoy 14 de mayo de 1948, hace 73 años, y al día siguiente empezó la Primera Guerra. Sí. Entonces, si la historia no se repite, Increíble, sí. rima. Y estamos en esas, exacto, tal cual. Gracias a los tres, muchas gracias. Gracias por estar acá. Sí, Manuel. Gracias. Fin de Sergio, semana, Manuel. viernes, pásela muy bien. Acá nos encontramos el lunes. Muy buenas noches.